Hoy en el recuento, Huawei actualiza a más smartphones a la versión más reciente de MIUI basada en Android. Te contaré todos los modelos. Además, presentan un nuevo videojuego basado en los Avengers, los Vengadores. Te contaré sus plataformas y fecha. También tenemos Google Assistant ahora llegando a Waze. Además, Xiaomi dejará de publicar betas de MIUI para su gama baja. ¿Qué está pasando? Y para terminar, Samsung presenta oficialmente el Galaxy M40, sorprendiendo nuevamente con buenas especificaciones a un precio competitivo. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Revisemos los resultados de la encuesta del video pasado, ya que te pregunté qué sistema operativo prefieres que Huawei implemente en sus smartphones, si el suyo propio, ArcOS o Hongmeng, como sea que se vaya a llamar, o también la nueva alternativa que te presenté ayer llamada Sailfish OS. La mayoría prefiere una implementación propia de Huawei que seguiremos esperando. Por el momento lo que Huawei está haciendo es actualizar un montón de dispositivos a la versión más reciente de MIUI, es decir, la 9, que también se basa en Android 9, pero que curiosamente en sus comunicados de actualización no menciona nada de Android ni Google. Agregó modelos P Smart y también modelos de la serie Y, así que déjame contarte la lista completa. Está presente el Nova 3, P Smart 2018, también P Smart 2019, así que se destaca que Huawei empiece a actualizar dispositivos ya del año pasado. También tenemos al Mate 9, Mate 10 Lite, Mate 10, 10 Pro, 20 Lite, 20 Pro y 20 normal. De la serie Y tenemos mucha atención, Y7 2017, también Y7 2019, Y9 2018 y Y9 2019. De la serie P también tenemos al P9 Lite, P10, P10 Plus, P10 Selfie, P20 Lite, P20 y P20 Pro. Esta es la lista que Huawei ha lanzado en México, así que fíjate en tus países, tal vez haya otra lista diferente, y tampoco se han mencionado fechas para recibir las actualizaciones, así que simplemente tienes que estar pendiente de tu smartphone para ver en qué momento le llega. Y ya que hace rato te contaba sobre el nombre o el sistema operativo que prefieres en Huawei, todo parece indicar que el nombre será Hongmeng OS, y es que Huawei ha registrado ya este nombre en muchísimos países, lo cual nos lleva a descartar ligeramente la posibilidad de que en China el nombre fuera Hongmeng y en el resto del mundo fuera ArcOS, aunque todavía no lo podemos asegurar. Puede ser que Huawei esté retrasando un poquito el registro del nombre ArcOS porque ese nombre solo lo ha registrado en Alemania, mientras que en otros países ha registrado Hongmeng, como en Canadá, México, España, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Perú, Turquía, Filipinas y algunos otros. Y en más novedades de Huawei, un desarrollador anónimo anunció en XDA Developers, un foro muy común del desarrollo, recibió una invitación por parte de Huawei para incorporar su aplicación a la tienda propia de la marca llamada App Gallery, así que parece que Huawei también está interesada en lanzar muchas aplicaciones en su tienda antes de irse al mundo individual lejos de Google, así que poco a poco todo va tomando forma. Probablemente veamos a Hongmeng con su tienda oficial App Gallery y seguramente Huawei lance aplicaciones para reemplazar a las de Google, por ejemplo su propia aplicación de mapas y la forma de acceder a YouTube oficial sea a través del navegador web, aunque también podrías instalar sus aplicaciones pero de forma externa. Vámonos a la siguiente noticia. Si te gusta el mundo de los videojuegos y también de los cómics, estarás muy contento porque finalmente ha sido revelado el tráiler del nuevo videojuego de los Vengadores. Se llama Marvel's Avengers y obviamente lo ha liberado Square Enix, que son los que están trabajando en este videojuego. Además, se reveló un poquito de la trama, ya que contará una historia totalmente original que no está basada en ninguna película ni en ningún cómic, obviamente inspirado en todos ellos, ya que relata una aventura que se desarrolla 5 años después de un accidente provocado por una devastación masiva durante un día llamado A-Day, que provoca que prácticamente los superhéroes estén prohibidos, pero después una nueva amenaza provoca la nueva reunión de los Avengers
como la única esperanza, y además también revela 5 personajes que podrás utilizar para jugar. Está el Capitán América, Iron Man, Hulk, Black Widow y Thor. Este juego se estrenará el 15 de mayo del siguiente año, así que todavía falta un poquito. Llegará a la PlayStation 4, Xbox One, incluso la PC y también el servicio de Google Stadia. Pasemos a otra noticia, es bastante breve. Si usas mucho Waze y Google Assistant estarás contento, aunque por el momento ha llegado de forma inicial a los Estados Unidos. Esto se extenderá de forma masiva seguramente, pero déjame contarte, ya que ahora podrás reportar tráfico, reportar accidentes desde Waze utilizando Google Assistant. Solamente tendrías que decir: hey Google, reporta tráfico, o hey Google, reporta que hay un accidente, o evita los peajes. Aunque repito, por el momento solamente en los Estados Unidos, pero simplemente tendrás que esperar un poquito más de tiempo para que llegue a tu país. Pasemos a otra de esas noticias cortas. Xiaomi dejará de publicar betas de MIUI para sus dispositivos de gama baja, lo cual nos deja un poco asustados. ¿Qué pasa? Xiaomi se está dejando de enfocar en sus dispositivos que lo llevaron al éxito. Como sabes, MIUI es la capa de personalización de Xiaomi que constantemente se está actualizando, y precisamente para eso estaban sus versiones beta. En su sitio web tú podías descargar la versión beta e instalarla en tu dispositivo. Sin embargo, parece que Xiaomi dejará de darle soporte ya a los gama baja. Repito, en las beta, obviamente la versión estable llegará a fin de cuentas a estos dispositivos, pero las beta ya no estarán disponibles para su instalación. Pero vámonos a la última noticia, que fue prácticamente metida de última hora al recuento, porque precisamente hoy se acaba de presentar el Galaxy M40 en la India con especificaciones bastante importantes. Déjame comenzar a describirte la pantalla, que es una pantalla bastante grande, 6.3 pulgadas, pero que abarca más del 90% del frontal, 91.8 para ser exactos. Viene protegida con Gorilla Glass y su resolución es Full HD+. Te das cuenta que tiene un recorte en la pantalla para albergar a la cámara, y por eso se le llama Infinity O. Además, en cuanto a potencia, también viene muy bien equipado con el procesador Snapdragon 675, construido en 11 nanómetros y llega hasta 2 GHz, es de 8 núcleos, viene con la GPU Qualcomm Adreno 612, además de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, con la posibilidad de ponerle una tarjeta micro SD de hasta 512 GB. Vamos a encontrar también aquí cámara triple. El sensor principal es de 32 megapíxeles con un lente f1.7, muy bueno para poca luz en las noches. También tenemos otro lente con sensor de 5 megapíxeles para enfocar, o para tratar de desenfocar más bien, el fondo y tomar fotos tipo retrato. Y el tercer sensor es de 8 megapíxeles con un lente ultra amplio de 123 grados para tener unas fotos bastante espaciosas. Además, la cámara frontal es de 16 megapíxeles con apertura f2.0 y el dispositivo es capaz de grabar en 4K. También puede grabar cámara lenta de 240 fotogramas por segundo, hiperlapsos, y también destacan la incorporación del lente ultra wide para el video. Está disponible en 2 colores, Midnight Blue y Sea Water Blue, muy atractivos ambos. Por cierto, viene con USB tipo C, aunque pierde el jack de audífonos. Te incluyen unos audífonos en la caja tipo C, así que aquí la verdad no me gustó. Me venía gustando bastante, pero no tiene jack de audífonos. Destacan también que viene con Android Pie y One UI, cosa que no hacían antes. Yo creo que esto fue a consecuencia de todo lo que vivió Huawei. Y algo muy destacable es que incorpora la bocina debajo de la pantalla, así que no tiene auricular para llamadas, sino que puedes usar la bocina que está debajo de la pantalla, que también te servirá para la experiencia multimedia. Viene con una batería de 3500 mAh con carga rápida de 15 watts. No es la más rápida todavía, pero sí la más rápida de Samsung por el momento. Además, tenemos lector de huellas en la parte trasera, reconocimiento facial, acelerómetro, giroscopio y otros sensores. Entonces viene muy completo el dispositivo. Por ahí la batería siento que es un poco pequeña, pero esto lo hicieron a cambio de tener un dispositivo muy delgado, ya que solamente mide 7.9 milímetros de grosor. Pero por eso quiero que tú participes en la encuesta y me cuentes qué prefieres tú, un dispositivo delgado o un dispositivo con gran batería. El precio de este dispositivo anunciado en la India fue de 19,990 rupias, que equivale más o menos a $285, que equivale más o menos a 5,450 pesos mexicanos. Así que definitivamente es
uno de los dispositivos más interesantes por parte de Samsung con tecnologías nuevas. Así que déjame en los comentarios tu opinión. Por el momento hemos llegado al final de este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal para mantenerte al tanto de todo lo que sucede en el mundo de la tecnología y nos vemos la próxima.